Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. No se puede diagnosticar antes de prescribir. Pero en la comunicación, ¿con cuánta frecuencia diagnosticamos antes de prescribir? Tenemos tendencia a precipitarnos, no nos tomamos el tiempo necesario para diagnosticar, para empezar a comprender profunda y realmente el problema. El principio más importante en el campo de las relaciones interpersonales diría que es: busque primero entender, luego ser entendido. Este principio es la clave de la comunicación interpersonal efectiva. Consideremos esto. Pasamos años aprendiendo a leer y a escribir y años aprendiendo a hablar, pero ¿y a escuchar? Son relativamente pocas las personas que han tenido algún adiestramiento en la escucha. De modo que si quieres ser realmente efectivo en el hábito de la comunicación interpersonal, tiene que escuchar con empatía. La mayoría de las personas no escucha con la intención de comprender, sino para contestar. Constantemente proyectan su propia película sobre la conducta de otras personas. Les recetan sus propias gafas a todos aquellos con los que interactúan pensando que les van a servir. Esto es lo que ocurre con muchos de nosotros. Estamos llenos de nuestra propia autobiografía. Nuestras conversaciones se convierten en monólogos colectivos y nunca comprendemos realmente lo que está sucediendo dentro del otro ser humano. Cuando otra persona habla, por lo general, la escuchamos en uno de los 4 niveles. Podemos estar primero ignorándola, es decir, no escuchándola en absoluto. Segundo, podemos fingir. Sí, correcto. Tercero, podemos practicar la escucha selectiva, es decir, oyendo solo ciertas partes de la conversación. Y cuarto, podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y centrando toda nuestra energía en las palabras. Pero muy pocos de nosotros nos situamos en el 5.º nivel, la forma más alta de escuchar con empatía, escuchar con la intención de comprender. Quiero buscar primero entender profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como intelectualmente. Al escuchar con empatía, uno escucha con los oídos, con los ojos y el corazón. Se escuchan los sentimientos, los significados. Se utilizan tanto el hemisferio cerebral derecho como el izquierdo. Usted percibe, intuye, siente. Además, escuchar con empatía es la clave para efectuar depósitos en las cuentas bancarias emocionales, porque nada de lo que uno haga representará un depósito a menos que la otra persona lo perciba como tal. Cuando uno escucha con empatía a otra persona, le proporciona aire psicológico. No se puede lograr la máxima producción interdependiente si las personas con las que uno se relaciona no se sienten realmente comprendidas. Escuchar con empatía también es arriesgado, porque para tener influencia tienes que ser influenciado. El principio de diagnosticar antes de prescribir también es válido en las ventas. El vendedor aficionado vende productos, el vendedor profesional vende soluciones a las necesidades y a los problemas. Ahora nos habla de las 4 habilidades necesarias para escuchar con empatía. La primera y menos efectiva es imitar el contenido. Con esta habilidad por lo menos llegamos a escuchar lo que se dice. Imitar el contenido es fácil, basta con escuchar las palabras del otro y repetirlas, ni siquiera es necesario emplear el cerebro. La segunda habilidad o etapa consiste en parafrasear el contenido. Es un poco más efectivo, pero todavía se limita a la comunicación verbal. La tercera etapa o habilidad se refleja en los sentimientos, ya que no se presta tanta atención a lo que se dice como a los sentimientos acerca de ello. Y por último, la cuarta etapa o habilidad incluye la segunda y la tercera. Uno parafrasea el contenido y refleja el sentimiento. Cuando uno procura auténticamente comprender, al parafrasear el contenido y reflejar el sentimiento, proporciona aire psicológico. Nunca conseguiremos abordar el problema si estamos tan encerrados en nuestra autobiografía, en nuestros paradigmas, que no nos quitamos las gafas el tiempo suficiente como para ver el mundo desde otro punto de vista. Cuando las personas están realmente dolidas y uno las escucha con auténtico deseo de comprender, es sorprendente lo rápido que se abren. Cuando se aprende a escuchar profundamente a otras personas, se descubren diferencias enormes en la percepción. Usted puede estar programado con la mentalidad de la abundancia y mi guión podría ser el de una mentalidad de escasez. Procurar comprender requiere consideración. Procurar ser comprendido exige coraje. De modo que en situaciones interdependientes es importante ser comprendidos. El hábito 5 es poderoso porque está exactamente en el centro del círculo de la influencia. Esto está dentro de nuestro control. Al hacerlo, centrándose en el círculo de la influencia, uno comprende profunda y verdaderamente a las otras personas. Se tiene información precisa, se llega rápidamente al núcleo de las cuestiones, se constituyen cuentas bancarias emocionales y se brinda a la gente el aire psicológico que necesita. El círculo de influencia empieza a expandirse, uno acrecienta su capacidad para influir en muchas de las cosas del círculo de preocupación. No presione ni empuje, sea paciente, sea respetuoso. La gente no tiene por qué abrirse verbalmente antes de que uno pueda empatizar. Ahora el autor del libro nos habla sobre el tiempo que pasó con su mujer Sandra, que, además de procurar comprenderse, recíprocamente solían dedicar tiempo a la práctica de la actitud para escuchar con empatía. A menudo ensayaban mediante roleplay soluciones más efectivas para los problemas interpersonales.
Algunas de sus más útiles ejercitaciones de roleplay han consistido en replantear una escena pasada difícil o tensa en la que uno de ellos metió la pata. Y finalmente dice que cuando nos comprendemos real y profundamente unos a otros, abrimos las puertas a soluciones creativas y a terceras alternativas. Terminar con el hábito 5 aporta nuevas perspectivas acerca de este por Sean Covey, el hijo del autor. Este nos dice que el mensaje de su padre era que, si aprendían a escuchar con empatía, podrían ser hasta 10 veces más efectivos con las personas. Y ahora responde una serie de preguntas. ¿Debería usar el hábito 5 siempre? A lo que dice, no. Hay un momento y un lugar para escuchar con empatía. Una buena norma general es usar la empatía siempre que la intensidad emocional sea elevada. No es necesario usarla en conversaciones cotidianas o intrascendentes. Siguiente pregunta. ¿Por qué cuesta tanto este hábito? A lo que responde. Este era el que más dificultades planteaba mi padre. Solía bromear y decir que es muy difícil escuchar al otro cuando uno sabe que tiene razón. La mayoría de las personas creen que ya hacen bien, pero escuchan con un objetivo en mente y con la intención de responder, no de entender. No se meten en la cabeza del otro y no conectan con el corazón del otro tan plenamente como podrían hacerlo. Siguiente pregunta. Cada vez nos comunicamos más por mensajes de texto y correo electrónico. ¿Cómo influye eso en este hábito? Y él dice, la tecnología elimina el tono de voz y las expresiones faciales que nos ayudan a empatizar. Por lo tanto, si ha de abordar un tema importante o emotivo, no use los mensajes de texto en el correo electrónico. En algún momento reúnanse en persona o al menos hablen por teléfono. Los emojis no bastan. Siguiente pregunta. ¿Y si escuchar con empatía no basta para resolver el conflicto? A lo que él dice, el objetivo de escuchar con empatía no es resolver conflictos, es entender al otro. A lo que dice que su padre solía decir, deja que la energía negativa salga por la ventana, no te la quedes. A veces nuestros hijos, parejas o compañeros de trabajo hacen comentarios negativos o irresponsables. Nosotros, en lugar de confrontarlos, los podemos pasar por alto y hacer como si no los hubiéramos oído. De lo contrario, todo el mundo saldría perdiendo.